Pues buenas tardes y bienvenidos a esta que es la sexta sesión y penúltima del ciclo Arte sin Límites, Coa y Segaverde, que lógicamente coincide con el mismo título de la exposición que hasta este lunes ha estado aquí abierta en el Museo Arqueológico Nacional. Una exposición que pretendía, hablo ya en pasado, acercar el arte rupestre paleolítico al aire libre. Y para ello, en este ciclo de conferencias que son complementarias a esa exposición, hemos ido viendo en días anteriores, en sesiones anteriores, los yacimientos y los sitios de Segaverde, del COA, de Domingo García, algunas cuestiones también de arte mueble, intercalada con ellos, y también algunos de los estilos. Hoy la charla, la conferencia que nos van a dictar, se titula El arte paleolítico premagdaleniense en la cuenca del Duero, los yacimientos de la Griega y Paraje de la Salud, primero en Segovia y el segundo en Salamanca. Por tanto, salimos de lo que había sido el eje de la exposición, el arte al aire libre, vamos a entrar en una cueva para ver también las diferencias, o más bien las semejanzas entre unos y otros, y nos vamos también, o nos van a acercar, según nos ha propuesto la profesora Rivero, también a conocer lo que en los últimos años se ha producido, que es una renovación de la documentación en los yacimientos más clásicos de la Griega, de Domingo García, ambos en Segovia, o del propio Paraje de la Salud, una vez que se fue descubierto en el año 2013 y después, posteriormente, los trabajos de 2018. En todos los casos se ha realizado una documentación mediante restitución tridimensional, levantamiento fotogramétrico del entorno y SIG para la localización de los enclaves, sistemas geográficos de información, que aportan nuevos datos sobre el poblamiento en cronologías gravetienses y solutrenses en la submeseta norte. La profesora Rivero es profesora de la Universidad de Salamanca, doctora en la misma universidad, con un estudio sobre la movilidad de los grupos humanos en el magdaleniense, en la región cantábrica y los Pirineos, y sus líneas de investigación se centran en el estudio tecnológico del arte mueble parietal del Paleolítico Superior Europeo, el análisis microscópico para la reconstrucción de los gestos de los artistas y el análisis estadístico para el estudio de las características de la producción artística paleolítica. Todo ello para profundizar en la caracterización de los procesos y aprendizaje artístico en el Paleolítico. También, y para profundizar en los procesos de transmisión del conocimiento artístico y la utilización del arte como elemento de cohesión grupal, ha realizado y viene realizando análisis de la percepción visual del arte paleolítico y el estudio de las sociedades de cazadores, recolectores, pescadores y pastores de renos del Ártico siberiano y canadiense. Actualmente participa en distintos proyectos de investigación en cuevas catalogadas UNESCO, en Hornos de la Peña, en Cantabria, el Pindal, Asturias, y en el propio también yacimiento de Segaverde, en Salamanca, y participa en proyectos internacionales como el del yacimiento de Chauvet o en la investigación de la cueva de la Garma, en este caso, en Cantabria. Y, por supuesto, ha participado en los estudios sobre la cueva de la Grega, en Pedraza, Segovia, y ha codirigido los últimos trabajos sobre el arte salmantino en el Paraje de la Salud, que precisamente se resaltaba en la exposición para documentar la relación directa de estos del interior con los portugueses de Fariseo. Y con esta presentación les dejo, de paso la palabra, les dejo con ella, que seguramente será más interesante que lo que les comento. Muchísimas gracias, José Javier. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer estar en el Museo Arqueológico Nacional hablando de arte paleolítico y hablando de arte paleolítico del interior peninsular, un arte poco conocido. La cueva de la Griega quizás es una de las cuevas menos conocidas de arte paleolítico de toda la península ibérica. Creo que incluso algunos de mis compañeros de la Universidad de Salamanca no la conocían cuando les he dicho que venía hoy aquí a hablar de ella. Y, sin embargo, es una cueva interesantísima. Es cierto que muy difícil, es un auténtico reto para los investigadores y lo van a ver con las imágenes que les voy a mostrar. Pero a la vez nos otorga muchos datos sobre ese arte del interior peninsular, un arte mucho menos conocido que el arte cantábrico,
las famosísimas cuevas de Altamira, del Castillo, de Chimeneas, de Pasiegas, son cuevas que están en el referente de todos, pero el interior peninsular también jugó un papel importante en el Paleolítico, un papel mucho menos conocido, menos visible, por el gran público muy desconocido y que es interesante que resaltemos. Y en ese sentido, la exposición que ha tenido lugar aquí en el Museo Arqueológico Nacional es también un hito porque en dos sentidos. En primer lugar, porque resalta ese arte del interior de la península y lo pone en relación con el arte portugués, que tuvo también una significancia muy relevante en el Paleolítico Superior y que es interesante que todos conozcamos. Voy a empezar hablando de la Cueva de la Griega, como les decía, que es un yacimiento que se encuentra situado en el municipio de Pedraza, en Segovia, un municipio famoso, conocido, precioso, muy conocido el propio municipio, pero no así esa cavidad, como digo, que es muy desconocida incluso dentro del propio ámbito de la investigación en prehistoria. Si nos situamos en el contexto de los yacimientos con arte paleolítico de la península ibérica, que ya ven que son muy numerosos, la península ibérica y España en concreto es el país del mundo con más arte paleolítico. No hay otro país que tenga tanto como nosotros, cosa que ni siquiera sabemos ni muchas veces valoramos, y es una lástima. Es cierto que la gran mayoría del arte se encuentra localizado en la cornisa cantábrica, que es la región del mundo con más arte paleolítico, por su concentración enorme de yacimientos, pero como ven, también hay una importante cantidad de yacimientos en el interior y en el sur peninsular. Y también hay que resaltar que esos yacimientos siguen creciendo. A pesar de que la investigación en Europa de arte paleolítico ya tiene una larga trayectoria, desde finales del siglo XIX, desde 1879, cuando se descubrió Altamira, no han cesado los descubrimientos, pero siguen hasta la actualidad, y una prueba de ello es el yacimiento del Paraje de la Salud, que les voy a presentar hoy aquí, que se descubrió en 2018 y que está en la propia ciudad de Salamanca. Y eso sigue sucediendo, seguimos encontrando arte. ¿Por qué? Porque había y hay mucho arte paleolítico en toda la península ibérica. Estos son los núcleos portugueses del COA y yacimientos aledaños de los que hablaremos posteriormente, y dentro de todo este mare magnum que ven, de todos esos puntitos que me imagino que no pueden ver apenas los yacimientos, yo les voy a decir, si es que lo consigo ver yo, sí, se ve mucho mejor ahí, que la griega está justo en el centro. Y esa posición central que tiene, vamos a ver que tiene su relevancia a la hora de explicar el arte que hay en su interior. Aquí lo ven un poco más en contexto, el yacimiento de la Salud y el yacimiento de la Griega, y entre ambos los yacimientos de Domingo García, de los cuales ha habido, creo ya, una conferencia al respecto, también muy interesantes y muy relevantes en la investigación de arte paleolítico del interior peninsular. Y estos son los núcleos portugueses, los núcleos del COA. Bueno, la Griega se descubrió relativamente tarde. Tenemos una primera noticia de finales del siglo XIX relativa a la cavidad. Hubo una serie de exploraciones que fueron llevadas a cabo por Llorente, que exploró una serie de cavidades que están en todo el barranco alrededor de Pedraza, pero no identificó la existencia de arte. El arte prehistórico como tal no se descubre hasta 1970. Y la primera investigación la llevó a cabo Martín Almagro, aunque fue básicamente una primera noticia, y el primer estudio como tal fue llevado a cabo por el profesor Georges Sauvé y su mujer en 1983. El estudio más completo, sin embargo, se llevó a cabo posteriormente, en los años 90, en un equipo pluridisciplinar dirigido por la profesora Soledad Corchón de la Universidad de Salamanca, publicándose en una monografía del año 97. Esta misma profesora llevó a cabo, unos años después, otro estudio de la cavidad aplicando nuevas tecnologías en los cuales se hizo una restitución tridimensional de la misma. Esta es la planta de la cueva, que es una cueva grande y una cueva ciertamente de desarrollo un poco laberíntico y un poco difícil espeleológicamente, es decir, no es una cueva muy cómoda, pero que tiene un desarrollo largo con distintos corredores a distintas alturas. Hay algunos corredores que están más altos que otros y
con una cantidad enorme de evidencias de arte paleolítico, pero no solo de arte paleolítico. Una de las cosas más interesantes de la griega, que por desgracia no tengo tiempo de profundizar aquí, es que es una cueva que se ha visitado a lo largo de toda la historia. Y tenemos evidencias desde el paleolítico a época romana, a época medieval y moderna y hasta época contemporánea. Hay toda una secuencia de paso de la gente que han ido realizando en cada momento un tipo de manifestaciones específicas, ¿no? En la época paleolítica realizaban motivos figurativos y signos, ha habido época prehistoria reciente en la que han realizado signos, ha habido época romana en la que han realizado epígrafes romanos, ha habido época moderna en la que han puesto distintos tipos de mensajes, nombres, etcétera, y hasta época actual. Es una cueva que se ha visitado durante toda la historia y es interesantísimo ver ese paso y esa utilización de un espacio cavernario a lo largo de tanto tiempo. Como no tenemos mucho tiempo, pues me voy a concentrar en el arte paleolítico, que es lo que a mí me parece quizá más relevante, porque evidentemente es la manifestación más antigua de todas las que ocupan en la cavidad, pero no dejen de guardar en mente, y lo verán en las imágenes, que la griega se ha usado durante toda la historia. La entrada actual de la cueva se realiza por aquí, pero es probable que la entrada paleolítica se situara en lo que ahora se conoce como sector 3, con una zona en la que hay un fuerte derrumbe que probablemente taponó la entrada prehistórica. Y actualmente entramos por una entrada artificial. ¿Qué caracteriza así en un primer momento? ¿De qué podemos hablar? ¿Cómo podemos explicar el arte de la griega? Bueno, en primer lugar, está dividido en 10 sectores, eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. Predomina la figura del caballo. Todo el arte de la griega se focaliza en torno a la figura de los caballos. Los caballos son mayoritarios, es el tema fundamental del arte paleolítico de la griega, con presencia también de algunos otros animales, sobre todo ciervos y algún uro. Después hay algunas figuras más dudosas, indeterminadas, posibles antropomorfos, que son mucho menos numerosos. Las figuras se han realizado con grabados, son grabados, ya lo verán, por las propias características de la roca soporte. No es posible pintar en la griega por el tipo de soporte, la pared es arcillosa y no puedes pintar sobre arcilla, o un tipo de areniscas muy blandas que tampoco permite el uso de la pintura, de modo que todo es grabado. Pero hay distintos tipos de rocas, hay unas más duras y otras más blandas, y los artistas paleolíticos han usado distintos útiles en función de la dureza del soporte. En algunos casos, en la roca más dura se trata de incisión, utilizando algún tipo de útil apuntado y duro, y en otros casos, en los que la roca es muy blanda, se han utilizado los dedos, o a veces algún tipo de instrumento semiduro, probablemente un palo. Además de las figuras animales, que como saben ustedes son dominantes en el arte paleolítico en general, en la griega hay muchos signos, un número increíblemente elevado de signos. Van a ver algunas imágenes. El problema de los signos es que no los podemos datar. En la griega, bueno, ya hablaremos de la cronología de la griega, pero al ser grabado y por las características del soporte no es posible la datación directa. Y es un yacimiento que no tiene yacimiento de ocupación, no vivieron en la griega. También es lógico porque la cueva no es una cueva favorable al hábitat, no tiene un gran porche, es muy tortuosa, estrecha, y no es una cueva en la que probablemente fuera agradable vivir. Si vivían en el entorno, probablemente vivían fuera. No se conserva ningún yacimiento en las inmediaciones que podamos atribuir directamente al arte paleolítico de la griega, con lo cual no podemos correlacionarlo con ningún elemento registro material que nos pudiera decir qué cronología exacta tienen esos grabados. De modo que no podemos hacer dataciones directas y no tenemos un asentamiento directamente relacionado con la griega que nos permita saber la cronología. ¿Esto qué nos deja? Pues una cierta vaguedad cronológica de la que hablaremos, que intentamos solventar con otro tipo de análisis para, por lo menos, encuadrarla lo más fehacientemente posible. Pero existe un problema con respecto a los signos, del cual hablaremos. Los signos
que hay en la griega. Son tipos de signos morfológicamente relativamente común, son retículas con trazos internos, espirales, etcétera. Son signos que se han realizado a lo largo de toda la prehistoria, con lo cual no sabemos realmente si son de fecha paleolítica o podrían ser incluso también de época postpaleolítica. Y lo mismo nos pasa con los trazos digitales. Los trazos digitales sobre arcilla es algo muy sencillo, muy común, que encontramos desde el Paleolítico a épocas más recientes. Y fechar ese tipo de evidencias realmente a veces es complejo. Hablaremos de ello y veremos pues, cómo intentamos al menos aquilatar el máximo posible la cronología, pero en muchos casos, muchas veces hay que decir simplemente que no se puede decir. Bueno, ¿cuáles son los motivos? Ya hemos hablado un poco de que el caballo es el tema predominante. Actualmente el cómputo de caballos, realizado a partir de la última revisión que se realizó en el año 2012 en la Cueva de la Griega, en la cual yo participé, se contabilizaron 62 caballos, que es el tema mayoritario. Después hay algunos ciervos, no llegan a la decena, y algún uro que es el antepasado del actual toro, los bóvidos. Los demás temas son muy minoritarios, muchos de ellos son dudosos o indeterminados, y hay también muchos trazos que no podemos saber a qué corresponden. ¿Por qué? Bueno, pues porque una de las consecuencias de que la griega haya sido tan visitada es que también está muy destrozada, desgraciadamente. Y los grabados paleolíticos, que son los primeros de la fila, digamos, los primeros que se hicieron, están debajo de toda una estratigrafía larguísima de paso de gente haciendo cosas sobre las paredes. Con lo cual, muchos trazos pues, se conservan fragmentos de figuras, líneas, pero no se conservan las figuras enteras por ese paso constante. Y dentro de las figuras de caballos, como les decía, que computan 62 actualmente, pues la mayor parte de las figuras son prótomos. Prótomos, es decir, la cabeza y parte del cuello y la crinera. Rara vez se representan las figuras completas, son prácticamente, hay 4 caballos completos, la mayor parte son solo el tren anterior, es decir, la mitad delantera del animal. Es cierto que en el arte paleolítico en general se da una importancia muy relevante a la cabeza del animal, a la línea cervicodorsal, que suele ser la que nos muestra qué animal es. El uso de las curvas y de las líneas es lo que los artistas paleolíticos utilizan para que nosotros seamos capaces hoy en día, 15.000, 20.000, 30.000 años después, de entender que eso es un caballo, eso es un bisonte, porque esas son las líneas fundamentales del animal. La cabeza, la parte anterior del animal, la línea cervicodorsal. No dan tanta importancia, y se ve mucho en yacimientos como la griega, a lo que es la parte inferior, las patas, el vientre, la cola. Muchas veces ni siquiera lo representan. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido porque la cueva es grande y las manifestaciones son muy abundantes, pero para que se hagan un poco una idea del arte de la griega, empezando desde la entrada actual, desde lo que se conoce como sector 1, en el cual hay una serie de manifestaciones, todos estos puntitos, bueno, ahí se ven bastante mejor, estos puntitos que ven no son todos arte paleolítico, aquí también están inventariados, este plano topográfico corresponde a la monografía del año 97 y aquí también aparecen las manifestaciones de epigrafía romana y manifestaciones de época pospaleolítica, todos esos signos que no se sabe muy bien a qué cronología pertenecen. Con lo cual, no todo eso es arte, y de hecho en el sector 1, al paleolítico solo se atribuye esta figura de caballo, desde la cual lamentablemente no tengo fotografía, pero que es un ejemplo de lo que vamos a encontrar en toda la cueva. Esos son los caballos de la griega, que son, ya les voy adelantando las conclusiones, son todos muy similares, responden a un esquema muy homogéneo, en el cual el caballo se representa siempre sin detalles internos, no tienen ojos, no tienen orejas, no tienen hocico, no tienen nariz, no tienen pelaje, son todo figuras realizadas a base de líneas, con un detalle muy importante que nos sirve para nosotros encuadrar cronológicamente este tipo de figuraciones, que es la crinera en escalón, y estos maxilares sinuosos, de los que luego hablaremos. Y ven, es un tren delantero, la pata prácticamente no está realizada y ya ven que está en fuerte desproporción con la figura. Han dado mucho más atención a la parte delantera, al prótomo, que al resto de la figura. Y
acompañado a estas figuras paleolíticas de caballos, vamos a ver otra cosa en el sector 1 que ya vamos a ver en toda la cueva, que son los signos reticulados. Este tipo de signos en retículas, escaleras, zigzags, todo tipo de signos geométricos aparecen por toda la cavidad, ya desde el mismo sector 1. Si continuamos al sector 2, aquí es donde se encuentra el llamado caballo del descubrimiento y una serie de paneles en los que ya empiezan a ver ustedes cómo se encuentra el arte de la griega. ¿Ven la figura? Esto es un reto. La griega es una de esas cavidades que supone un reto para los investigadores y para los que lo tienen que visualizar, porque el grabado es muy fino, está muy deteriorado y es muy difícil de ver. Pero esta figura que ven aquí, aquí se ve fatal. Esa. Esto es una cierva. Es uno de esos pocos ejemplos de cérvidos que hay en la griega. Aquí la ven en el calco. La cabeza, el pecho, lomo, y aquí la ven en la foto, la cabeza, pecho, lomo. Y tiene una patita replegada, así. Esto es ya se ve bien que el estado de la pared no es muy bueno y también ven el tipo de soporte que es una arenisca que bueno, pues se degrada también fácilmente. Y tiene además una cantidad bastante notable de trazos por encima, cosa que constatamos en prácticamente todas las figuras. Muchos de estos trazos quizá fueron contemporáneos, quizá son un poco posteriores, quizá son miles de años posteriores. En muchos casos no resulta posible saber. Sabemos que están encima, sabemos que son posteriores, pero no sabemos cuánto tiempo ha pasado y no podemos atribuirles una cronología concreta. En muchos casos resulta prácticamente imposible. Podrían ser paleolíticos, pero podrían ser perfectamente pospaleolíticos o incluso más recientes. Y acompañando a esta cierva, que es una de las pocas ciervas que hay en la griega, vemos algunos de los caballos que siguen los mismos esquemas de los que les hablaba anteriormente. También en el sector 2, encima de este panel que acabamos de ver, se encuentra el que se llama el caballo del descubrimiento, que es una figura que está a una cierta altura y se ha realizado sobre una arcilla muy blanda. Ya ven que el trazo es mucho más profundo, eso hace que sea mucho más visible y por eso fue la primera figura que se descubrió y se le conoce como el caballo del descubrimiento. Esta es una foto antigua porque actualmente está más deteriorado, pero bueno, al estar en altura es uno de los caballos que mejor se ve. Y tiene, pues bueno, ya ven las mismas características, esas maxilares muy sinuosos, esas crineras en escalón, y en este caso sería la única figura que tiene ojo, es la única que presenta ese detalle anatómico. El sector 3 es donde se encontraría la entrada primitiva a la cavidad y es uno de los que tiene mayor número de evidencias artísticas. Posee varios paneles decorados, en los cuales les enseñaré ejemplos de uno de ellos, del más relevante, en los cuales hay centenares, miles de trazos grabados. Este es el calco realizado por el equipo de la profesora Corchón, en el cual ven un poco cómo es este techo. Es un techo que está a una cierta altura, efectivamente. Hay un ciervo central muy grande, ¿lo ven aquí? Y intercaladas hay distintas figuras de caballos, figuras indeterminadas, otro posible ciervo aquí hay un caballo y una cantidad enorme de trazos que, como les decía, pues pueden ser de cronología paleolítica o quizá pospaleolítica. Tengo una foto de detalle de este sector que ven cómo es. ¿Ven lo que hay ahí? Aquí hay un caballo, esta es su cervicodorsal, es un caballo acéfalo, no tiene cabeza, mira, una excepción para lo que acabo de decirles. Por aquí viene su pata, vientre, pata delantera, pecho, ¿lo ven? Y por aquí se ve la pata trasera de ese gran ciervo, una pata estilizada muy bonita con la marca del corvejón y el vientre, la pata de atrás del gran ciervo que hemos visto antes. Bueno, esto es para que vean el estado en el que se encuentra la griega. Desgraciadamente la griega está muy deteriorada. Es una cueva interesantísima, con un desarrollo histórico enorme,
Pero bien, evidentemente ese desarrollo histórico pues, también nos imposibilita, dificulta mucho las tareas de documentación. Y es probable que entre toda esta maraña de trazos haya más figuras que no podemos leer, ¿no? O que en el futuro quizás se puedan leer, ¿no? Porque evidentemente también las técnicas de registro van mejorando cada vez más. Justo este es el techo, el que les acabo de enseñar, el Gran Calco, y en su borde se encuentra una de las figuras más paradigmáticas, quizá más bonitas de la griega, este caballo muy proporcionado, muy estilizado, con su crinea en escalón, que estaba completo y desgraciadamente se ha caído parte del soporte y solo se nos conserva un poco de la cola y de la pata trasera y parte de la cabeza con su crinea en escalón. Este caballo es muy interesante porque, como ustedes bien saben, la técnica del piqueteado es exclusiva del arte al aire libre. No se constata el uso del piqueteado en el interior de las cavidades. ¿Por qué? Bueno, probablemente por una razón muy lógica. El piqueteado se usa cuando la roca es muy dura, la roca soporte es muy dura y es un medio de conseguir una imagen que sea fácilmente visible. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza un grabado, en el momento de realizar un grabado, el hecho de incidir sobre la roca retira la capa superficial de la misma y lo que nos ofrece es un contraste cromático y el grabado recién hecho es muy visible. ¿Qué pasa cuando pasan miles de años, como estos grabados de la griega? Que esa capa superficial que se había retirado se va patinando y va adquiriendo la misma tonalidad que el resto de la roca, con lo cual desaparece todo el contraste cromático y ya no se ve. Solo se ve con determinadas maneras de iluminación, ¿no? De manera que cuando hacían un grabado, pues el grabado se veía. Y para hacer un grabado en una roca tan dura como el esquisto, al aire libre y que sea visible, si uso la incisión, probablemente se verá muy poco. De manera que recurren al piqueteado, que es una técnica mucho más contundente, digamos, que nos ofrece un contraste cromático muy alto y eso hace que las figuras sean muy visibles. No se usa el piqueteado en las cuevas porque normalmente la roca soporte es más blanda y simplemente con la incisión conseguimos ya suficiente contraste como para ver la figura. Pero en este caballo, curiosamente, hay, aunque no tengo la foto, pero me tendrán que creer, evidencias de que antes de grabar fue ligeramente piqueteado para realizar el contorno de la línea frontonasal y de la crinera, que es la parte que se conserva. No sabemos si en las otras partes de la figura también se había utilizado esta técnica. Es curioso, es una única evidencia de utilización de esta técnica en el interior de una cavidad y es interesante porque también nos pone un poco en relación con ese mundo portugués y con ese mundo del arte al aire libre, con el que sin duda está vinculado el arte de la griega. Si seguimos avanzando por la cavidad, verán que me he saltado el sector 4, porque en el sector 4 no hay evidencias hasta la fecha de arte paleolítico. Y vamos al sector 5, que es un corredor muy largo, en el cual lo que encontramos son estos trazos digitales. Esas son las paredes de la griega cuando están cubiertas de arcilla. La arcilla de la griega se ha ennegrecido por el paso de miles de años, por un fenómeno geológico natural, y tiene ese color negro. Si yo ahora tocara la superficie, se vería amarillo. Amarillo, amarillo. Ya verán ustedes fotos de ese contraste increíble que da cromático. ¿Qué pasa? Que estos dedos tienen miles de años y ya no son amarillos. Han patinado con el mismo color que tiene la arcilla por efecto de ese paso del tiempo, ¿no? Con lo cual, podemos suponer que son de cronología muy antigua. No sabemos quizás si son de época prehistórica, es decir, posteriores al Paleolítico o época Holocena, podrían ser de hace 8.000 años o hace 7.000 años, pero también podrían ser de hace 15.000 o de hace 20.000 años, porque esta pátina requiere mucho tiempo. Y lo vamos a ver porque vamos a ver cómo hay fruto del paso de mucha gente y de muchas fases distintas en la griega, vamos a ver imágenes en las que se ve distintas gradaciones de pátina. Y verán que la más antigua, la que es las cosas negras, lo que ya no se ve, siempre es lo paleolítico. Eso es lo que nos lleva a pensar de una manera aproximada, es uno de los datos que podríamos usar para clasificar cronológicamente este tipo de manifestaciones en el Paleolítico superior,
que por otra parte no es nada excepcional. Ya saben ustedes que trazos digitales de 1, 2 o 3 dedos formando líneas más o menos sinuosas muchas veces no representan ningún motivo figurativo, son muy comunes en las cavidades con arte rupestre paleolítico. Las encontramos en los yacimientos franceses y del norte de la península ibérica y es algo bastante común, con lo cual bueno, pues, tiene una cierta lógica pensar que estas manifestaciones en la griega son de la misma cronología. Si salimos del sector 5, que es este corredor aquí, venimos al sector 6. En el sector 6 es, bueno, pues es una especie de rotonda, se accede por aquí abajo y tenemos una rotonda en la cual hay un friso y un techo. Y tanto el friso como el techo están absolutamente llenos de manifestaciones de todo tipo. Aquí ven un ejemplo de esos grafitis de la griega, que tienen fechas algunas muy antiguas, y ven el color que tiene cuando tocas la arcilla, cosa que nosotros evidentemente no hacemos, pero es evidente que en fases recientes han venido, han escrito y se ve muy bien, se ve muy claro, muy amarillo. Debajo de todas esas escrituras más recientes, de época moderna y época contemporánea, es donde están los motivos paleolíticos. Y aquí, en todo el techo, lo que tenemos es un mare magnum increíble de trazos, líneas, signos, series de retículas, escaleras, zigzags, espirales, una locura de signos. De cronología, podría ser paleolítica o podría ser pospaleolítica. No hay elementos morfológicos, es decir, por la forma no podemos saber qué cronología tienen, porque ese tipo de manifestaciones se han hecho a lo largo de toda la prehistoria. Pero bueno, es un techo como apabullante desde ese punto de vista. Y no hay ni una sola representación figurativa. Aquí no hay ni un solo caballo, ni un solo ciervo. Son todo representaciones de signos, representaciones abstractas. Aquí ven algunos ejemplos. Otra cosa que tampoco deberíamos descartar es que no todos los signos sean contemporáneos. También puede haber signos paleolíticos y encima signos de época más reciente, porque vemos distintos tipos de pátina, distintas coloraciones de pátina entre unos trazos y otros, con lo cual puede haber también una estratigrafía parietal en la cual constatemos una fase más antigua, una fase paleolítica y superpuesta encima de ella una fase pospaleolítica. Y bueno, aquí ven algunos de estos ejemplos, ven los distintos tipos de pátina a los que les hablaba, ven que hay signos en los que está completamente patinado el fondo del surco, ya no se distingue la roca soporte, en cambio hay otros trazos en los que se ve más claro, que eso pues, nos da una cronología relativa. Evidentemente no podemos fechar la pátina, desgraciadamente, porque probablemente es manganeso, es de origen mineral, no se puede datar, pero sí podemos ver gradaciones en la pátina que va afectando a los soportes. Y en el friso, debajo de todas esas inscripciones que han visto de color amarillo, están estas figuras de caballos, con algunas figuras muy originales como este caballo, con esa cabeza como un globo, que es algo bastante único. Hay muy pocas figuras como este caballo en el arte paleolítico, aunque sigue teniendo esos rasgos que nos están retrotrayendo todo el rato a esa uniformidad de los séquidos en el arte de la griega, esas crines en escalón, esas maxilares sinuosos y esa desproporción tan increíble. Y bueno, ese también desprecio por la convención, digamos, estilística en el sentido que veremos posteriormente en fases más recientes que encontramos, por ejemplo, en el Madaleniense, donde las figuras animales tienen mucho más realismo o son mucho más naturalistas de lo que vemos en estas fases más antiguas. Es uno de los aspectos que nos permite también fechar de manera aproximativa el arte de la griega, ¿no? Este tipo de un poco caricatura, que a veces lo encontramos en el arte de fecha de cronologías antiguas, ¿no? En otros yacimientos que sí que han podido ser datados, este tipo de figuras un poco caricaturescas, por ejemplo en Cosquer, son de fechas bastante relativamente antiguas, normalmente de cronología gravetiense. Luego hablaremos mejor de la cronología. Bueno, pues ahí está el caballo. A ver si alguien lo ve.
Debajo de todo ese amarillo, que son unos grafitis, muchos de ellos interesantísimos, que muchos de ellos creo que no han sido estudiados, está la figura de caballo que es completamente negro. ¿Alguien lo ve? La cabecita en forma de globo está aquí. Como el puntero es negro, no sé si se ve. Ah, sí, sí se ve, sí. Con su crinera en escalón y su cuello. Y entonces ven aquí este efecto de la pátina y ven claramente que, bueno, pues que el paso de miles de años ha dejado los caballos de la griega del mismo color que el soporte del fondo, y por eso también a veces es muy fácil otorgarles una cronología a este tipo de figuras. No pueden ser de época más reciente porque serían amarillos, no serían negros. Aquí tienen un detalle de la cabeza. Ven la plasticidad del soporte también, que hace que se conserve muy bien el gesto del grabador, el gesto del artista, que empezó así, giró la mano, y al girar la mano cambia el perfil del surco y después aquí se engancha un poco y aquí se vuelve a enganchar un poco, porque el soporte es muy blando y registra muy bien todo el proceso, que por otra parte es un proceso artístico muy sencillo, ¿no? Esto lo ha hecho todo de la misma, ha hecho un trazo, y ha subido por aquí y ha acabado aquí, ha hecho la cabeza y se ha ido un poco enganchando en algunas de las partes. Y este es el otro caballo que estaba al otro lado. ¿Lo ven? Mira, debajo de un grafiti de 1613. Aquí está, con una doble crinera y la cabeza, la línea frontonasal, la doble crinera y por aquí viene el lomo. Es un poco lo que les decía antes, no está la figura completa, se ha privilegiado la parte superior del motivo. Esas cervicodorsales son fundamentales porque no son las que nos reenvían a la figura, las que nos permiten identificar al caballo es la cervicodorsal sinuosa. Esa crinera y la bajada y después que sube la línea para representar la grupa, eso es lo que nosotros vemos ahora y nos permite identificar un caballo, y es lo que un artista paleolítico sabía que debía conceptualizar para que la figura fuera inmediatamente identificable. Y esto es más griega. ¿Ven lo que es la griega? Esto es la griega. Es un auténtico desafío para un investigador, porque se ve perfectamente que están los trazos negros debajo, que son con toda probabilidad de cronología paleolítica. Después tenemos signos que tienen una pátina un poco mayor y luego toda la fase reciente, mucha de ella que es un puro destrozo de haber entrado a la cueva y haber escrito o pintarrajeado o arañado las paredes, que es de ese color amarillo. Pero bueno, esta estratigrafía nos permite, pues eso, lo que les decía antes, dar una cronología relativa al menos e intentar pues, organizar ese arte de una manera en el tiempo, ¿no? Si avanzamos, estábamos en el sector 6, que es esta rotonda, que es donde está el techo y el friso, que hemos visto. Aquí pasamos al sector 7, para el cual este sector está en altura, hay que pegar un salto que da un poco de miedo para llegar arriba, y aquí hay mucha epigrafía romana y no muchas manifestaciones de arte, pero muy interesantes. Hay esta figura de caballo, muchas figuras del arte de la griega están vinculadas a las convexidades, a las concavidades de la roca, como esta figura de caballo que está encuadrada dentro de esas concavidades, acompañada de series de líneas. Siempre hay series de líneas por todas partes. Como os decía, muchas de ellas de cronología indeterminada. Aquí está el caballo. No se ve muy bien, la verdad. Hay que decir que la foto no es todo lo buena que debería. ¿Ven algo? Por aquí está la cervicodorsal, el maxilar, por aquí el pecho. ¿Ven? La línea de la frente. La foto debería ser mejor. Y además de ese caballo encontramos estas dos figuras de un uro muy especial, situado enfrente de una figura de caballo, que el caballo, bueno, pues es un poco lo que vemos en el resto de los caballos, ¿no? De la griega, de esa crinera en escalón, los maxilares, etc. Normalmente parte superior, tren delantero. El uro también es un tren delantero, es un uro digital realizado sobre arcilla. Esta es la figura del caballo.
¿Alguien ve algo? Está aquí. La crinera está, este es el escalón, por ahí baja la crinera, la cervicodorsal, el pecho, maxilar. Ay, este ratón no va muy bien. ¿Lo ven? Sí, es que, bueno, esa es la dificultad de ver los grabados cuando se han patinado, claro, que ya no se ven, se vuelven invisibles. Hay que decir que no serían así cuando se hicieron, ¿eh? Y este es el uro se ve muy bien. El uro que está acompañado de una figura de caballo, una cabecita de caballito detrás, aquí, caballito, y el uro, que es un uro muy interesante porque tiene una serie de rasgos, de convenciones, de maneras de representar el animal que son muy características y bastante fáciles, entre comillas, de ubicar en un periodo cronológico. Pues ven estos cuernos que están en una perspectiva que no están vistos de frente ni tampoco están vistos de perfil. Es una posición intermedia. Han representado al animal de una manera muy curiosa. La cabeza está de perfil, como pueden ustedes ver. Ven perfectamente el hocico, el maxilar y la frontonasal. Y la oreja también está de perfil. Pero este espacio que hay entre los cuernos del uro, que se llama cuna, ese trazo semicircular, ¿lo ven? Eso, si la cabeza estuviera de perfil, no se vería. No podríamos ver el espacio que tiene entre los cuernos. Significa que los cuernos los han representado de 3/4. Un poquito, no exactamente en el perfil correcto, sino un poquito hacia el frente. De manera que vemos la cuna que no la deberíamos ver. Y la representan de esta manera. ¿Por qué lo hacen así? Pues, probablemente porque, bueno, pues, convencionalmente quieren que veamos la cuna, quieren que veamos ese espacio entre los cuernos y lo representan, evidentemente, voluntariamente así. No es que no sepan usar la perspectiva. La perspectiva se conoce desde el principio del arte paleolítico, todos los modos de perspectiva, pero van jugando con ellos, pues, de una manera convencional, en función de qué se quiere expresar. Y otro rasgo muy interesante de este uro, aparte de que aparezca la cuna semicircular y estos cuernos así en lira, en perspectiva biangular, es este hocico de forma cuadrangular. El hocico que acabe en un cuadrado también es un rasgo bastante interesante que veremos después a dónde nos lleva. Esto era el sector 7, las evidencias paleolíticas se encuentran al principio del sector, después el sector continúa mucho, pero ya no hay nada más, pasa un poco lo mismo que con el sector 5, no siempre representan arte en todas partes, las ubicaciones de los motivos paleolíticos responden a motivaciones que muchas veces se nos escapan, no lo decoran todo, aunque probablemente conocían evidentemente toda la cavidad, pero no toda ella se decora, ¿no? El sector 8 se encuentra ya en lo que es hacia el final de la cueva, después de esta bifurcación que encontramos en el sector 6. Este es el sector 8. Bueno, es un poco lo que estamos viendo hasta entonces. Son paredes de arcillas ennegrecidas con numerosos trazos de distintas cronologías y techos o pequeños techos en los que hay menos arcillas, sale más el soporte original de la cueva, que es como arenoso, y bueno, pues también están absolutamente llenos de trazos y de signos y de rayas y de grafitis, etcétera, etcétera. En este sector de cronología paleolítica aparece este caballo, que es un caballo, bueno, muy simple, realizado probablemente con un palo sobre la arcilla, lo mismo que veíamos de forma que tiene la cabeza globular. Este también no está hecho con el dedo, porque el tipo de perfil del surco nos está indicando que es un soporte duro, pero no es una pieza lítica, no es una piedra. Sería con mucha probabilidad un palo. También, al ser tan plástica la arcilla, se conserva muy bien y eso es uno de los milagros de la griega. A pesar de toda la gente y de todos los daños que ha sufrido, todavía podemos reconstruir a veces tan bien el trazo que podemos saber qué gesto hizo, dónde empezó, dónde acabó, lo cual, bueno, pues es un poco milagroso, ¿no? Porque está bastante deteriorada en general. Aquí vemos que también la ejecución es muy sencilla. Ha empezado por aquí, ha hecho la línea frontonasal, ha acabado aquí, y el maxilar ha empezado aquí y ha acabado aquí. Y después hace la crinera y el pecho. Es decir, una concepción muy simple. Pero una de las cosas milagrosas o que a mí me parece
fascinante del arte paleolítico es que con 3 o 4 líneas son capaces de crear una forma que sea visible y reconocible miles de años después. Simplemente con 3 gestos. Han hecho así, y una crinera y un pecho y ya está. Y con eso han conceptualizado un concepto, que es el de caballo, y evidentemente todo lo que iba detrás del concepto de caballo, que no sabemos, pero que también evidentemente para ellos estaba ahí. Y eso sigue existiendo miles de años después. Y parece una cosa sencilla, pero no lo es. ¿Cómo puedes abstraer una figura de un animal en 3 líneas, 4 líneas, hasta condensarla a sus líneas esenciales, ¿no? Y hacer que eso perdure? Y es una de las cosas que vemos en estos caballos de la griega. Evidentemente, el arte paleolítico puede ser complejísimo, pueden utilizar recursos técnicos increíbles de perspectiva, pueden complejizar al máximo, pero también pueden reducir al máximo. Y ambas cosas las hacen, desde luego. Ya yéndonos hacia el final de la cavidad, el sector 9, pues en el sector 9 está uno de los únicos caballos completos que tenemos en la cueva, que además es de los más detallados, desgraciadamente no tengo imagen de él, con todos estos listados internos y una crinera doble, que bueno, pues es un rasgo un poquito más elaborado. Han detallado más esta figura que muchas otras, pero por lo demás tampoco vemos muchas diferencias. Es interesante, pues lo que les decía, no hay mucho tratamiento, mucha elaboración en el tratamiento de las patas, no aparecen, por ejemplo, las pezuñas, rara vez aparecen 2 patas, solo aparece una pata por par, no existe en general perspectiva en las representaciones de caballos de la griega. Hemos visto que hay perspectiva en el uro, con el juego de los cuernos, la hay también en las representaciones de ciervos, lo veremos, pero no para los caballos. No suelen tener más que una pata por par y no juegan con la perspectiva en ese tipo de figuraciones, ni no les adicionan detalles. Son figuras muy someras, muy restringidas a sus líneas esenciales. Y acabando el sector 10, es de nuevo otra rotonda, similar a lo que veíamos en el caso del sector 6, una rotonda en la cual el techo está absolutamente absolutamente plagado de trazos. ¿Se ve algo? Bueno, todo esto son líneas, secciones, trazos, etcétera, miles y miles y miles de signos de todos tipos, probablemente de diversas cronologías. Evidentemente, encima de ellos hay bastante fase reciente de cronología histórica, y debajo de todo es donde están las figuras animales. Ahí hay una de ellas, un caballo, otro prótomo. ¿Lo ven? Se ve un poquito, ¿no? Sí, aquí la crinera, el frontonasal, maxilar y el pecho. De nuevo la figura reducida a sus caracteres esenciales. Hay también una serie de cervicodorsales aisladas, simplemente con la cervicodorsal ya representan el animal, que también están en este mismo techo. Y hay estas 2 figuras, un ciervo y un caballo, que tengo una foto, y también esto es pues un gran reto. Les aseguro que están, ¿eh? Bueno, lo primero, sí que ven los trazos, los que están patinados, que se ven más antiguos, ¿no? Al menos sí que se ve que hay bastantes trazos que ya no son tan visibles, solo vemos lo que es el relieve del surco, pero no vemos la diferencia cromática, que esos son los que son de cronología paleolítica. A ver, para este me voy a tener que levantar, porque si no, es que aquí no se ve. Miren. La pata, ¿ven? Con el corvejón, por ahí va el vientre, por aquí sigue la cervicodorsal. Uy, ya me perdí. Es que desde aquí ya lo veo yo. Pero les aseguro que está, ¿eh? Porque lo he estado yo mirando, por aquí viene la cervicodorsal y por aquí está la crinera. Por aquí el pecho. ¿Lo ven? Cabeza. ¿No veis el puntero? Ya no sé cómo enseñarlo. A ver, la pata está aquí, el corvejón, la cervicodorsal baja por aquí, sube por aquí, la cabeza, el pecho, y por ahí va el vientre. ¿Lo ven? Ya sé que me tienen que creer un poco.
las aseguro que no era fácil hacer la foto, ¿eh? Pero bueno, está. Por lo menos la pata sí la ven, ¿no? Sí, la pata se ve bien. Y junto a él está la figura del ciervo, que también está. ¿La ven? Esta se ve mejor. Miren, la cabeza está aquí. Un cuerno, bueno, un asta, perdón, otro asta y el lomo. Ay, qué mal va el ratón. Ven los grafitis que están, ven claramente, ¿no? Que el arte paleolítico está debajo de todo, siempre. Y aquí es interesante ver que los cuernos, las astas de los ciervos las representan de frente. No, aquí no tienen ese juego de la perspectiva. Bueno, luego hablaremos un poco de eso. Bueno, entonces, si resumimos, ya que hemos hecho una visita un poco rápida del arte de la griega, ¿cuáles son sus características? Pues lo primero que llama la atención es que los caballos siguen todos un morfotipo, digamos, un esquema formal bastante similar, ¿no? Y ese esquema es lo que hemos estado mencionando todo el tiempo, que tienen esas crineras en escalón, que no tienen nunca, prácticamente nunca, detalles internos, ni hocicos, ni orejas, ni ojos. Si a veces representan la oreja, la representan como doble línea de escalón, esto sería la oreja y esto sería el escalón de la crinera. Sobre todo representación de los prótomos, de los trenes anteriores y las patas sin perspectiva. Digamos que esas convenciones las encontramos en todas las figuras, ¿no? Son unas características bastante homogéneas que encontramos repetidas en todas. Luego puede haber pues, distintas gradaciones en el realismo o el grado de detalle del maxilar, esa cabeza globular o un hocico más prolongado, menos prolongado, o que cierren o no el hocico. Hay también pequeñas variaciones, evidentemente. Es probable que el arte de la griega no lo hicieran en un único momento, no es fruto de un evento único, es probablemente fruto de distintas manos a lo largo de un tiempo relativamente largo, pero no muy largo, puesto que vemos que las características son ciertamente bastante homogéneas. Pero estos temas, ustedes me dirán que a lo mejor son un poco subjetivos. Y si vamos a la bibliografía y a los trabajos que se han hecho sobre la griega, los distintos investigadores han tenido distintas visiones al respecto. El profesor Sauvé, cuando hizo el estudio en el año 83, distinguió distintos tipos de caballos en la griega. Y lo mismo la profesora Corchón. De manera que cuando llegamos nosotros en 2012 y vimos el arte de la cavidad y empezamos a analizarlo, nos preguntamos, bueno, unos vemos unos tipos, otros vemos 3 tipos, unos vemos 4 tipos, otros vemos solo un tipo, ¿qué pasa aquí? Y la única manera de objetivar esto y de que no sea, bueno, es que a mí me parece que se parecen o a mí me parece que no se parecen, porque al final eso no es ciencia, pues es hacer un análisis formal propiamente dicho. ¿Y cómo hacemos un análisis formal propiamente dicho? Bueno, pues caracterizamos cada atributo, es decir, presencia, ausencia, presencia de ojo, presencia de escalón, hocico abierto, hocico cerrado. Todas las características de cada figura, presencia de patas, no, sin patas, todo de lo que hemos estado hablando, que son aquí esta serie de atributos que vemos aquí, y después codificamos cada figura, es decir, el caballo 1 no tiene boca, no tiene ojo, no tiene margen orbitario, tiene la crinera con una línea de escalón. Y toda esa codificación después se procesa estadísticamente. ¿Por qué? Bueno, pues es una manera objetiva de intentar determinar las características estilísticas o formales de las figuras más allá de, bueno, yo tengo la impresión de que este y este se parecen. ¿No? Es una manera más científica, digamos, de determinar las características de la forma de los animales, que la forma es fundamental, porque la forma es lo que nos está retrayendo al contexto cultural, ¿no? En el que se producen esas figuras. ¿Y qué vemos cuando procesamos estadísticamente la griega? Bueno, pues esto es un análisis factorial de correspondencias. Aquí lo que se hace es codificar todos los caballos de la griega junto con otra serie de caballos de cronología antigua, tanto de la región cantábrica como del interior peninsular, de la zona mediterránea, incluso de Francia. Y todos ellos se meten en ese paquete estadístico que lo que nos hace es
distribuirlos en un plano factorial tridimensional, porque esto, aunque lo vean en 2 dimensiones, realmente es un análisis multivariante, tiene 3 dimensiones. Y la proyección en el plano de cada uno de los motivos analizados es cuanto más cerca están, más se parecen, y cuanto más lejos están, más diferentes son. Entonces, en este plano factorial, en esta nube que ven aquí, lo que tenemos son las figuras y sus atributos, estos atributos que tenemos aquí. Entonces, las figuras, si se parecen y comparten un mismo atributo, se van a acercar. Y si no se parecen y no comparten atributos, se van a alejar. ¿Entienden el concepto del análisis? De manera que aquí lo que vemos es que se nos hacen 2 grupos muy claros separados por una línea, ¿no? Que es este eje, que es el eje 1 del plano factorial, y ahí tenemos un grupo rojo por un lado y otro grupo azul. ¿Y qué nos dice este análisis? Bueno, pues que los caballos de la griega se agrupan todos en el mismo grupo. Es decir, que esas diferencias que veían algunos investigadores de distintos tipos, ¿no? Pues uno más gorditos, otro más tal, yo veo caricaturesco, en realidad no existen. Los caballos de la griega comparten unos caracteres esenciales que están presentes en todos, que es algo que ya les he ido adelantando, pero bueno, que también había que demostrarlo, ¿no? Porque no todos los investigadores a lo largo de la investigación de la cueva lo han visto así. Y es interesante ver cómo también se agrupan con otros yacimientos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿A qué se parece? No porque digamos, es que se parece, no, porque hemos analizado estadísticamente con qué otros caballos de otros yacimientos peninsulares comparten atributos los caballos de la griega. Bueno, pues comparten atributos con el yacimiento de Doña Trinidad de Ardales, que si ven la foto supongo que les recordará algo, porque es que francamente hasta el soporte se parece, es en la misma arcilla ennegrecida y también hay una figura de caballo bastante poco visible, ¿la ven? Por aquí viene la grupa, la crinera, el escalón, la cabeza, pecho, pata, vientre, pata. Es esta figura que tienen aquí. El yacimiento de Doña Trinidad de Ardales está en Málaga. Es un yacimiento de datación premagdaleniense, de cronología gravetiense, tiene manos en negativo, con lo cual bueno, pues la cronología se ubica en el gravetiense, aunque tampoco tenemos dataciones directas de muchas de las representaciones, con lo cual no podemos saber su cronología exacta, pero bueno, ya ven que el aire un poco de familia ya tienen, aunque el de Ardales tiene ojo y los de la griega no tienen ojo. También nos acerca el análisis factorial a los caballos del COA. Los caballos piqueteados del COA, aunque tienen otra técnica, pero comparten un poco rasgos, ¿no? Esas crineras en escalón, los maxilares que a veces suben mucho y tienen un maxilar un poco sinuoso. Otros yacimientos, Canadá do Inferno, uno de los yacimientos del COA, pero muchos otros podrían compartir similitudes estilísticas con la griega. Encontramos también en el yacimiento de La Pileta, en Málaga, o incluso nos podemos ir al yacimiento de Cosquer, que está en Marsella, en Francia, para ver rasgos similares. ¿Recuerdan ese concepto que les dije, de ese caballo que estaba hecho desde el escalón hasta la frontonasal y desde el maxilar hasta el hocico? Pues este es exactamente igual. Hace exactamente el mismo gesto. Ha empezado aquí, ha acabado aquí, ha empezado aquí y ha acabado aquí. Y el de La Pileta es igual. O sea que están repitiendo el mismo concepto. Es verdad que también hay variaciones, no siempre todo es muy homogéneo, también hay cosas que divergen, pero hay conceptos que podemos rastrear y encontrar en yacimientos que están muy alejados. Algunos de ellos de cronologías establecidas por carbono 14, Cosquer, por ejemplo, con dataciones entre el gravetiense y entre el solutrense. Si nos vamos de los caballos a las representaciones de uros y de ciervos, aunque son menos numerosas, pero también nos dan detalles interesantes desde el punto de vista formal, ¿no? Los ciervos no tienen tampoco detalles anatómicos, pero tienen un detalle interesante que es distinto de los caballos. ¿Alguien lo ve? Las patas, exactamente. Los ciervos tienen 2 patas, o sea, tienen 4. Y las patas traseras tienen la perspectiva bien. ¿Ven la diferencia de las delanteras, que están casi como vistas medio de frente, a las traseras que ya las han representado con la perspectiva correcta? Esto es un detalle formal importante. Esto también nos está dando datos, ¿no? Datos cronológicos o para permitir comparaciones estilísticas con otros yacimientos. Las astas están en biangular, es decir,
3/4. No están vistas de frente, si estuvieran vistas de frente veríamos unas astas así, ni están vistas de perfil, donde lo que veríamos son más bien los candiles, ¿no? La estamos viendo un poquito de ambas. Y en el uro, bueno, ya hemos comentado sus detalles, ¿no? En la cuna, aquí lo ven mejor porque es el calco, la oreja está en perspectiva correcta, pero los cuernos están en vía angular o semitorcida, vía angular oblicua, y la cuna semicircular que se ve, y ese hocico cuadrangular. ¿A dónde nos reenvían estos detalles? Bueno, pues nos reenvían a cosas un poquito alejadas de lo que es difícil caracterizar cronológicamente a partir del estilo, porque el estilo es un rasgo cultural y va y viene, no siempre sigue, no es una escalerita, ¿no?, en la que van cambiando de un estilo a otro en función de la cronología. A veces vemos idas y venidas. Pero este ciervo de las chimeneas, no me dirán ustedes que no se parece bastante. El detalle de que las patas traseras estén en perspectiva correcta y las delanteras estén en perspectiva biangular es un detalle importante. La cornamenta, la ausencia de detalles internos. Estos ciervos están fechados en el madaleniense inferior. Están fechados por carbono 14 porque son figuras en carbón. Y están representados en el yacimiento de las chimeneas, que está en Cantabria. O sea que nos hemos ido de comparaciones que vamos desde el gravetiense, desde fechas desde el 27.000 hasta el madaleniense, hasta el 15.000, y ahí andamos. Y tenemos paralelos en ambos casos, ¿no? Y este uro, que también procede de las chimeneas, del mismo yacimiento, evidentemente no está datado, porque es un uro sobre arcilla, no está hecho con el dedo, está hecho probablemente con algún tipo de útil, pero ven ustedes la cuna, ven la oreja, el ojo. No tiene el hocico cuadrangular, pero bueno, tiene un cierto aire de familia con el uro de la griega. Y tenemos otros uros similares también en otros yacimientos peninsulares. En Les Meravelles, que es un yacimiento de Valencia, ven ese uro grabado con un grabado extremadamente fino. ¿Alguien lo ve? Y aquí tiene la cuna, esa cuna semicircular, cuerno, cuerno, el hocico cuadrangular, maxilar, una orejita. También corresponde a ese esquema que hemos encontrado en la griega y que tiene en este caso también dataciones directas. Dataciones de termoluminiscencia, que lo que han fechado es el soporte, no la figura, pero con la ventaja en este caso de que la figura estaba realizada en un bocadillo entre dos capas de concreción calcítica. Y es la caliza lo que se ha datado por termoluminiscencia y nos ha dado la de abajo 32.000 y la de arriba 18.000. Significa que el uro se realizó entre esas dos fechas. Así que bueno, ya vamos encuadrando un poquito esas características formales de las que hablábamos. Y después tenemos el arte del Parpalló. ¿Conocen ustedes el yacimiento de Parpalló en Valencia? Bueno, pues es otro de esos yacimientos que me sorprende que no sean conocidos porque es el yacimiento con más arte mueble del mundo. Tiene más de 5.000 piezas decoradas. No hay ningún otro sitio en el planeta que tenga tantísimo arte mueble. Y nadie lo conoce. Es una colección espectacular de plaquetas pintadas y grabadas que tiene una cronología amplísima. Desde el gravetiense hasta el madaleniense. Durante miles de años, miles de personas han dejado allí objetos decorados, plaquetas pintadas, grabadas, en las que vemos uros, ciervos, caballos, los temas que estamos viendo en la griega y muchas veces con unas convenciones que vemos que aparecen desde el gravetiense, este ciervo, hasta el madaleniense y que son las mismas que estamos viendo en la griega, tanto para los ciervos como para los uros, como para los caballos, y que representan un poco lo que se llamó durante mucho tiempo la provincia mediterránea, que comprende los yacimientos del sur de Francia, del Levante español, algunos yacimientos italianos, y que participan de una serie de convenciones más o menos establecidas en torno a las figuras sobre todo de los uros y de los caballos. Y luego están los signos. Hay miles de signos en la griega. ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, pues que tenemos signos muy similares en Parpalló, pero también tenemos signos muy similares en yacimientos de cronologías muy posteriores, con lo cual, lo que les venía adelantando desde el principio, los signos, desgraciadamente, no los podemos fechar. Si no es a partir de otros métodos, solo por la forma no se pueden datar los signos de la griega, porque podrían ser paleolíticos perfectamente, pero también pueden ser perfectamente pospaleolíticos.
En fin, ¿qué nos dicen estos paralelos que hemos visto? Pues que la griega estaba aquí, lo que les decía yo desde el principio, está en el medio y está en el medio porque comparte cosas con todas las regiones. Tiene cosas de la provincia mediterránea, evidentemente, y del sur peninsular. Pilet, Ardales, Parpallós son yacimientos con los que comparte muchísimos rasgos, pero también comparte muchos rasgos con yacimientos cantábricos, con Chimeneas, con Pasiega. Es decir, que está en la encrucijada, está en un cruce de caminos y muestra relaciones con todos ellos. Y nos está hablando también de una cosa interesante. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estaba la gente? ¿Dónde vivía la gente? Realmente sabemos poco del poblamiento del interior peninsular, hay pocos yacimientos, desgraciadamente, pero está clarísimo por el arte que la gente se movía y que había poblamiento y que hubo un poblamiento largo y continuado durante todo el Paleolítico Superior, desde luego desde el Gravetiense hasta el Magdaleniense, y ha habido movimiento y han compartido ideas, han compartido conceptos formales y los han reproducido y repetido en los distintos yacimientos. Y esas convenciones, esas maneras de representar que vemos que son tan iguales de unos yacimientos que están alejadísimos unos de otros, no es mera convergencia, no es que se les ocurrió hacer así a todos igual el caballo, no. Se aprendía, evidentemente, aprendían que el caballo tenía que tener la crina en el escalón, tenía que tener el maxilar así, el hocico así, y se reproducían esos esquemas, ¿no? Y la griega, bueno, pues es un ejemplo de ese gran mundo paleolítico interconectado que va desde 27.000, incluso probablemente de antes, hasta el final del Paleolítico Superior. Son miles de años en los que la gente se ha movido, ha compartido. Es cierto que también, evidentemente, hay particularidades regionales. Es cierto que no siempre todos lo hacen todo igual, pero hay unas bases comunes, fuertes, que son compartidas y representadas en distintos sitios a lo largo de todo el Paleolítico Superior. Y esto nos lleva a la discusión final, la cronología. ¿Qué cronología tiene la griega? No lo podemos datar. Nos tenemos que basar en el estilo. Bueno, pues el estilo es engañoso, porque unos lo ven de una manera y otros lo ven de otra. Y el se parece a, pues nos puede llevar a conclusiones distintas, ¿no? Y ya ven ahí que ha habido un poco de baile cronológico en la atribución de las figuras de la griega, desde el estudio de Georges Sauvé, el estudio de Soledad Corchón y la propuesta del profesor Balbín, que han tenido pues, distintos enfoques. Porque ya hemos visto que también hay paralelos de distintos tipos. Entonces, en función de qué pones el acento, lo vas a ver más antiguo o más reciente. Pero yo creo que en cualquier caso, y a tenor de lo que hemos visto y de las pruebas y de las dataciones que tenemos de los pocos elementos de datación con los que podemos paralelizar la griega, la propuesta para mí del profesor Balbín es la más acertada. Desde luego que la griega tiene caballos gravetienses, para mí está fuera de toda duda. Hasta dónde llega el arte de la griega, si hasta el solutrense medio o superior, es difícil decir cuál es su diacronía, su cronología larga, pero un origen antiguo, en unas fechas antiguas, muy premagdalenieses, en fechas gravetienses, para mí está fuera de toda duda. En síntesis, un yacimiento clave, esencial, para ver esos contactos a larga distancia durante el Paleolítico Superior antiguo, para ver que desde los principios del Paleolítico Superior ha habido movimiento y que el interior peninsular no fue un vacío en ningún momento, sino que la gente se movió, compartió códigos gráficos y que, de hecho, pues tenemos interrelación. Y además es interesantísimo ver que la griega nos muestra que la región cantábrica no era esa región aislada y el sur y el Mediterráneo otro mundo, sino que la griega estaba en medio y participaba de un movimiento de corrientes y comparte rasgos con ambos. Eso quiere decir, bueno, pues que había un poblamiento, no vamos a decir un poblamiento enorme y súper conectado, pero sí había movimiento y había conexión, ¿no? Conexión a larga distancia, ¿no? Y eso, bueno, sin duda está representado en su posición estratégica central. Y ahora voy a hablar brevemente del paraje de la salud, que no me voy a extender tanto porque, desgraciadamente, en la salud hay menos paneles, con lo cual vamos a acabar pronto. Pero también muy interesante desde otro punto de vista. La salud está en la misma ciudad de Salamanca. Es que Salamanca es esto, pues aquí está el yacimiento. O sea, es que se puede ir andando. Es un meandro del río Tormes, que actualmente está un poco embalsado, y aquí el río Tormes hace una especie de acantilados
en los cuales hay rocas, hay esquistos, algunos de ellos de acceso complicado, en los cuales se conservan algunas evidencias de arte paleolítico. Se descubrió en 2013 y hubo una primera investigación a cargo del profesor Santonja y de Diego Gárate, en la cual se prospectó y se localizaron 3 rocas con grabados piqueteados, que se publicaron en 2016. Y después, en 2018, unos paseantes, porque por ahí pasea mucha gente, es una zona para pasear los perros, etc., descubrieron otro motivo figurativo que comunicaron al profesor Julián Bécares y que estudiamos en 2018 y publicamos en 2021. Y es lo que les voy a presentar ahora. Es uno de los yacimientos más recientemente descubiertos en la península ibérica de arte paleolítico y además, bueno, que tiene el para más INRI, digamos, que es que está en la propia ciudad de Salamanca. Solo hay 2 ciudades creo que en todo el mundo que tienen arte paleolítico. Son Cáceres, con Maltravieso, y Salamanca, con La Salud. Bueno, esto es el paraje de La Salud. Ya ven que es una zona muy bonita. Estos son los acantilados que forma el Tormes, que realmente son acantilados, en algunos casos bastante peligrosos, en los que se encuentra el arte. Desgraciadamente es una zona que también ha tenido sus avatares históricos. Hay un polvorín de la guerra civil, se dinamitaron laderas y ha habido caída masiva de esquistos, derrumbes masivos de esquistos, lo cual, sin duda, está relacionado con el hecho de que solo hayamos encontrado hasta la fecha 4 paneles y la prospección que se realizó fue muy intensiva. ¿Por qué? Pues por muchos más que probablemente se han perdido, ¿no? Lo que encontramos son, sobre todo, fragmentos de rocas en los que se pueden observar restos de piqueteados, aquí los ven, restos de líneas, y lo más completo que se encontró en esta primera investigación que se realizó en 2016 fue este cuarto trasero de caballo, que es un cuarto trasero de caballo piqueteado que está en un sitio muy peligroso. Es un acantilado en el cual estás en el borde y tienes una caída grandísima sobre el río y la roca se ha roto. Solo se conserva la mitad de la figura, ¿no? La mitad de este caballo. También se localizó esta evidencia aquí, esta línea, pero esta es más dudosa, es probable que no sea de cronología paleolítica, porque si se fijan, ven aquí estos 2 puntitos, esto es el antiguo puente de La Salud que se cayó. Y es probable que este trazo corresponda a algún tipo de... sea derivado de la obra del puente. No es un trazo piqueteado y tecnológicamente es un poco raro, no parece paleolítico, pero bueno, no podemos decirlo con certeza. Y el caballo que se descubrió en 2018 está aquí, es lo que se conoce como conjunto S4. Aquí los ven un poco en perspectiva, ya ven que hay grandes vacíos, por razones sin duda de conservación. Por aquí tenemos unos derrumbes bastante grandes y el acceso a toda la zona es complicado. No es una zona donde el arte esté fácil y visible actualmente. Quizá en el Paleolítico sí que fuera más sencillo su acceso, ¿no? ¿Qué tenemos en estos nuevos hallazgos de 2018, que son las figuras más completas, por eso son las que voy a presentar más en profundidad? Pues tenemos 2 caballos afrontados, de los cuales uno nunca se representó entero y el otro se representó entero con la particularidad de que tiene 2 cabezas, es bicéfalo, ahora lo veremos. Y son los 2 figuras piqueteadas. Hicimos un pequeño proyecto de investigación en el cual realizamos restitución mediante fotogrametría digital para tener una reproducción 3D de la roca, que esta es la roca del panel S4, con distintas metodologías. Primero hacemos un levantamiento fotográfico para ver la morfología del soporte, que cómo es la roca, y después que nos genera este tipo de modelos tridimensionales, pero en los cuales, como ven, no se ven muy bien las figuras. ¿Por qué? Pues ya hemos hablado mucho de ello. El grabado deja de ser visible cuando patina, con lo cual, si lo iluminas de frente no lo vas a ver. Solo lo vas a ver si pones una luz rasante y generas relieve. Entonces, después hacemos una segunda fase de documentación con luz rasante, en la cual ya vemos las figuras. Algo ven, ¿no? Ahora la van a ver mejor. Después de restituirlo tridimensionalmente, lo reproducimos, lo restituimos mediante calcos digitales para hacerlo más visible. Evidentemente, siempre se trata de acercar y de hacer visible lo invisible y, sobre todo, de acercar lo que nosotros los investigadores vemos
a la sociedad en general, que muchas veces ni siquiera tiene acceso a esos yacimientos, ¿no? Y esos son los caballitos de la salud, que son interesantísimos. Son dos y creemos que es una representación de movimiento, ¿no? Es el movimiento de la cabeza del caballo lo que están representando de esa manera y por eso los realizan, son bicéfalos, son caballos bicéfalos. ¿Cuáles son las características del animal? Bueno, pues vemos que tiene una crinea con escalón, eso es un rasgo que ya le sonará, me imagino, un maxilar muy acentuado en la cabeza inferior y luego, bueno, pues unas patas delanteras con una perspectiva frontal, una cola muy larga y una única pata trasera, y después está piqueteado. Hay algunas partes del soporte donde se ha caído y no podemos ver algunos detalles concretos que nos interesarían. Por ejemplo, qué cabeza se hizo primero. No resulta fácil, no podemos decir ahora actualmente cuál se hizo primero. Yo creo que la que se hizo primero fue la de arriba y después se hizo la de abajo porque la de abajo está más detallada, ha sido más trabajada. La de arriba está un poquito menos piqueteada. Pero bueno, podría ser a la inversa. No hay en este momento posibilidad de decirlo con certeza. No tienen detalles internos, tienen esa crinea doble lineal, tienen escalón, tienen el hocico pico de pato. Todo esto, ¿qué nos está diciendo? Y esa representación del movimiento tan curiosa. ¿Qué conclusiones sacamos de esos datos que tenemos del análisis formal y del análisis técnico? Bueno, pues esto nos lleva directamente a los yacimientos portugueses. Y es curioso porque la salud es el único yacimiento en la actual España en la cual vemos este tipo de representaciones. No hay caballos bicéfalos. Y mira que tenemos arte al aire libre, tenemos Sierra Verde, tenemos Domingo García. Pues no hay ningún caballo bicéfalo, solo el de la salud, que es igual idéntico a este que ven aquí, a la Roca 1 de Fariseu. Y es tan idéntico que hay cosas que realmente sorprenden. Por ejemplo, las figuras de Fariseu, de la salud y de otros yacimientos portugueses las han piqueteado enteras, pero luego han repasado mediante abrasión algunas partes, no todas las partes. En concreto, repasan mediante abrasión esta línea, esta y un poquito del pecho. Y es curioso que siempre repasen en una abrasión la misma parte de la figura. Tanto en Portugal como en Salamanca han repasado solo esas partes de las figuras, las otras no. Ese es un rasgo que algunos autores portugueses dicen que es tan chocante que incluso hablan de que sea la misma persona la que las realizó, porque es realmente mucha convergencia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vemos que el concepto es el mismo. En el COA tenemos en Fariseu, en Penascosa, representaciones de estos caballos con 2 cabezas, incluso a veces con 3 cabezas. Y en otros yacimientos con otro tipo de animales. Es lo que se llama animación por justaposición, que es pues duplicar partes de la figura para representar animación. Otros investigadores consideran que pueden ser 2 caballos en actitud de cópula. Hay distintas interpretaciones, pero en cualquier caso, lo interesante es que nos muestre esas conexiones de nuevo a larga distancia, ¿no? Y nos sitúa en cronologías sin duda antiguas, gravetiense o solutrense, para este tipo de figuras, porque de nuevo no tenemos manera de datarlas directamente, ¿no? La salud está aquí, Portugal está aquí, los yacimientos del COA, y bueno, pues son otro ejemplo más, como hemos visto para la griega, de esas relaciones a larga distancia en el Paleolítico Superior Antiguo. Además es interesantísimo porque en los yacimientos portugueses han encontrado siles que proceden de Salamanca, porque ya saben que el siles era una materia prima muy demandada en el Paleolítico por su aptitud para la talla, ¿no? Y hay afloramientos de siles en Salamanca. El siles no aflora en todas partes y los afloramientos siempre han sido muy buscados. Pues este tipo de siles que aparece justo muy cerca de la salud aparece en el COA, lo cual pues ya nos está dando más datos todavía de que había movimiento de gentes, ¿no? Y el arte sin duda era un marcador para señalar un enclave importante y para señalar esas zonas de movimiento, ¿no? Aquí ven la Roca 1 de Fariseu, que también es una locura.
Les encanta a los gravetienses hacer estas cosas y volvernos locos, pero sí, bueno, esto es estar entretenido un rato, pero aquí tienen uno de los caballos bicéfalos, ¿lo ven? Les invito a que visiten los yacimientos del COA si tienen oportunidad, y Siga Verde, que son yacimientos que hay que visitar. En fin, en conclusión, pues tenemos La Salud, un yacimiento de arte muy antiguo, de cronología probablemente gravetiense, solutrense. Siempre tenemos problemas para ubicar, para cerrar en cajones cronológicos los yacimientos. ¿Por qué? Pues porque ha habido convenciones gráficas que han durado miles de años. Las crineras en escalón es una de ellas. Entonces es difícil poner el principio y el final porque tuvieron un desarrollo temporal muy largo, ¿no? Y que nos vincula los yacimientos del interior peninsular por primera vez directamente con una convención exclusiva del COA en los yacimientos de la cuenca del Duero. Y ya para acabar, quería mencionarles que no solo hacemos investigación, sino que también intentamos transferir todos los datos que obtenemos, sobre todo de todas las restituciones tridimensionales, de todos los cálculos que realizamos, con distintas herramientas. En este caso estamos desarrollando una aplicación para visualizar en tiempo real los grabados sobre la roca, de manera que tú sobre tu iPad o sobre tu móvil puedas ver la pared, aquí ven, con el señor, pero también estés viendo el calco y lo puedas ir a buscar. Y eso lo estamos desarrollando para La Salud, para Domingo García y para otros yacimientos, con vistas a favorecer pues, que el visitante entienda y vea bien lo que hay en la pared, que no siempre es fácil de leer. Y con esto, pues es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la interesante charla y, como siempre, todos los días abrimos un turno de preguntas que seguro que alguna tendremos. Y si no hay ninguna, yo me atrevo a plantearte una que no has hablado, no para que nos hagas otra charla, pero sí por lo menos para conocer tu opinión. Una de las cuestiones que se ha ido hablando estos días anteriores ha sido el tema de los modelos de ocupación. Entonces, hoy nos has enseñado dos, hemos visto dos completamente distintos, en cueva y junto al río, en el caso de Salamanca, que se parece mucho a Siga Verde, seguramente, y a los de Domingo García, pero poco a los de, perdón, Siga Verde y Paraje de la Salud, pero poco, los del COA, pero poco a los de Domingo García. Completamente distintos, ¿no? Se hablaba mucho de la necesidad de hacer prospecciones, teniendo un modelo sobre qué buscar, y en este caso no sé si está claro aún hacia dónde tenemos que buscar. Qué pregunta más mala. Más difícil. No. Sí, no. Eso es un gran problema. Bueno, es evidente que hay una diversidad de ocupaciones y de utilización del espacio en el Paleolítico, que sin duda está relacionada con su amplísimo lapso cronológico. Claro, son miles de años. Evidentemente han utilizado el espacio de distintas maneras. Tenemos ocupaciones en cueva, pero no tenemos hábitat en cueva, porque la griega es arte, pero no tenemos hábitat. Tenemos ese arte al aire libre en los márgenes de los ríos, que es un modelo que responde, que es bastante más fácil de aquilatar, porque está más extendido quizá. Tenemos Siga Verde, tenemos los yacimientos del COA, tenemos La Salud, que corresponden orográficamente, son parecidos, son entornos parecidos, son ríos con esquistos, y ese seguramente es un filón que hay que explotar, porque sin duda hay muchísimo más arte, tiene que haberlo en la provincia de Salamanca, en provincia de Cáceres, etcétera, en todos esos ríos con márgenes esquistosas. Y luego tenemos el Cerro de San Isidro, que es otro modelo completamente distinto de Domingo García, que es mucho más difícil de rastrear, porque bueno, el cerro todavía es un enclave con una visibilidad grande, pero otros yacimientos de Domingo García no corresponden a ese concepto de visibilidad. Entonces, bueno, sí, habría que prospectar. Yo creo que, yendo a lo fácil, habría que tirar por los márgenes de los ríos con esquistos, porque eso sin duda es un filón. Hay muchísimos enclaves en los que huele a paleolítico, tiene que haber cosas. Pero las labores de prospección al aire libre son complicadas, porque la conservación del arte al aire libre, claro, es muy difícil.
en cuanto se coloniza por los líquenes ya no se ve nada. Entonces, eso también sin duda dificulta, pero estoy convencida que aparecerán más yacimientos. Y porque también parece, a partir de lo que nos has explicado, sobre todo del paraje de la salud, que los grabados generalmente, y con permiso del profesor Balbín y de Segaverde, están solo en un lateral de los ríos, no suelen estar contrapuestos, igual que en el COA, me parece, ¿no? Es un poco sí, es cierto que es una constante. Sí, suele haber, bueno, la mayor parte está en un lado, hay un poquito del otro, es verdad, en la salud en el otro lado no hay nada. Y sí, se suelen concentrar más en uno de los márgenes. ¿Sí? De todas maneras, queda mucha investigación que hacer al respecto. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Y si no, pues damos la... Un momento, que le acercan el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, estupenda conferencia y quería hacerte una pregunta. Los techos, los dos que has dicho, esos dos techos circulares que hay en la cueva de La Griega. La Griega, ¿a qué altura están? No están muy altos. En algunos casos incluso están bastante bajos. Lo que pasa es que son salas en las que el suelo está hundido. Entonces, al centro del techo es difícil llegar. Es más fácil llegar a los bordes, porque te puedes mover tienen como una repisa de arcilla debajo. El centro es donde pilla más bajo. De todas maneras, tenemos arte paleolítico en sitios absolutamente diabólicos, de alturas increíbles, con lo cual no tenían problema por acceder a sitios muy complicados. Gracias. Bien, pues sin más preguntas, agradecemos a la profesora Rivero su magnífica charla y les recuerdo que el próximo miércoles será la última de las conferencias de este ciclo de arte al aire libre y, como ha dicho también la profesora Olivia Rivero, les animamos a que vayan a ver el arte al aire libre, que como ves es mejor que el de las cuevas. Y además se puede hacer mucho más fácilmente, con lo cual es un extra. Muchas gracias.